Saludos, amigas y amigos, constructores de sueños, forjadores de esperanza, integrantes del Sistema Nacional de Investigación y Formación, participantes en esta primera jornada de investigación organizada por la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. En nombre de la profesora Creulvis Guerra, coordinadora estadal del programa Geografía, Historia y Ciudadanía en Carabobo, y de quien les habla Ángel García, coordinador nacional del programa GHC, le damos la más cordial bienvenida a este foro sobre el bicentenario de la batalla de Carabobo. Un foro que queremos abordar de la siguiente manera. Cuando se revisa en el ámbito historiográfico y educativo nacional, uno se percata de que la batalla de Carabobo ha sido vista como un proceso estrictamente de carácter militar, según el cual, la guerra de independencia concluye con la batalla de Carabobo. Una visión que no es absolutamente cierta. Visto en una perspectiva más amplia, quizás pudiéramos apreciar un conjunto de factores que ocurrieron antes del episodio militar en Carabobo y que tuvieron gran significación de cara a esa importante confrontación militar, y sobre todo hechos que ocurrieron con posterioridad que son invisibilizados dentro de esa concepción que en la escuela se nos ha inculcado. Entonces, digamos, en esta dimensión que estamos planteando hay 4 etapas, o proponemos 4 etapas que nos conducen a Carabobo. La primera de esas etapas arrancaría en el año 1817 y está referido al triunfo en la batalla de San Félix, que ocurre el 11 de abril de 1817. En esta importante batalla, ganada por el general Manuel Carlos Piar, es fundamental a lo largo de este proceso porque ese triunfo le otorgó al bando patriota un control geopolítico de la provincia de Guayana, con el cual se logró redireccionar el curso de la guerra y establecer un conjunto de acciones que le van a dar una orientación decisiva al proceso de guerra que se estaba librando. ¿Cuáles son las ventajas que ofrecía este control geopolítico del territorio? Por una parte, la navegabilidad del río Orinoco le otorgaba una comunicación directa con la zona nororiental del país, donde existían importantes bastiones de resistencia patriota, pero también le permitía establecer contactos diplomáticos con el Caribe, sobre todo inglés, y un intercambio comercial para el abastecimiento de pertrechos, para el abastecimiento de armas y toda la logística que requería el ejército patriota. Hacia el occidente, la navegabilidad de los afluentes del Orinoco le permitió una comunicación con los llanos occidentales y que Bolívar pudiera entrar en contacto con un jefe militar a quien él no conoció personalmente, sino hasta enero de 1818, que fue el general José Antonio Páez. De tal manera que la importancia que se deriva de estas acciones fueron valoradas por Bolívar y concretadas en 2 medidas simbólicas pero importantes, que son la declaración, el decreto de incorporación de la 8ª estrella al pabellón nacional, que simbolizaba la incorporación de la provincia de Guayana, y por la otra, la declaración de Guayana como capital, de Angostura como capital temporal de la República. A partir de allí, Bolívar entra en lo que hemos llamado la segunda etapa, que la hemos denominado un proceso de reinstitucionalización del Estado. ¿Y esto qué quiere decir? Que la autoridad militar y política que Bolívar venía ejerciendo era una autoridad de alguna manera de facto. Es decir, no existía en el Estado
o en las instituciones nacionales, no existían instituciones nacionales que pudieran legitimar la autoridad y las decisiones que Bolívar venía ejecutando. Digamos, esas acciones se hacían en función de un cierto reconocimiento que una parte importante de los jefes militares le otorgaba a Bolívar en función del reconocimiento como jefe superior, como jefe máximo del ejército patriota. Entonces era importante la reorganización de las instituciones que habían sido disueltas tras el colapso de la Primera República. Y eso se logra a partir de la convocatoria e instalación del Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. Con eso Bolívar va a relegitimar su autoridad porque va a ser ratificado efectivamente como jefe supremo del ejército patriota y además se le va a nombrar presidente de Venezuela. Pero y esas medidas también van a ser ratificadas con unas decisiones que había tomado previamente, como eran la instalación del Consejo de Estado y del Consejo de Gobierno, unas instancias con las cuales se afianzaba la institucionalidad republicana. Bueno, logrado esta segunda etapa del proceso que nos conduce a Carabobo, Bolívar va a dirigir la guerra hacia Nueva Granada, va a obtener los importantes triunfos del Pantano de Vargas y de Boyacá en 1819, con lo que se va a liberar el reino de Nueva Granada, y va Bolívar a regresar a Venezuela fortalecido militarmente con esos triunfos que ha alcanzado y favorecido por un episodio de carácter externo que va a ocurrir en España a comienzos de 1820, que es lo que se conoce como el alzamiento militar de Riego y Quiroga. Esto es un alzamiento militar que ocurre en España, donde estos dos jefes militares se alzan no tanto contra la figura de la monarquía, sino contra la política guerrerista del rey Fernando VII, y demandan el respeto, la vigencia de la Constitución de Cádiz de 1812, que era una constitución que el rey Fernando VII se negaba a jurar. Entonces esta contingencia que ocurre en España va a favorecer y va a obligar al rey Fernando VII a establecer unas negociaciones tanto con la sociedad española como con los grupos que en América estaban en franca rebeldía contra la corona. En el caso concreto de Venezuela, eso se va a plasmar en unas negociaciones que se comienzan a establecer a mediados de 1820 y que van a terminar entre los días 25, 26 y 27 de junio de 1820 en los famosos acuerdos de Trujillo. Esos acuerdos van a conllevar, por una parte, al establecimiento de una tregua que se va a prolongar por 6 meses y en la cual hubo una división del territorio nacional, que era el que iba a ocupar cada uno de los ejércitos que estaban disputando la guerra en Venezuela. Después, el Tratado de Regularización de la Guerra, que fue muy importante porque supuso el fin del proceso de guerra-muerte, supuso el establecimiento de un conjunto de condiciones, por ejemplo, como respeto a los prisioneros, respeto a los heridos, respeto a la población civil, respeto a los grados militares, que significaban un avance importante frente a la práctica de guerra-muerte que se venía ejecutando sobre todo después del año 1813. Y finalmente la famosa entrevista entre Bolívar y Moriño, que va a ocurrir el día 27. Esa tregua, repito, va a durar 6 meses y se va a romper el 28 de abril del año 21 o a raíz de un episodio que ocurre el 28 de enero de 1821, que es el pronunciamiento del ayuntamiento de Maracaibo en favor de la causa patriota. Este pronunciamiento hace que las tropas patriotas ocupen la ciudad de Maracaibo, que estaba bajo el custodio del ejército realista con base en la delimitación territorial que se había hecho, y ese hecho es invocado, es la excusa
que asumen los líderes del ejército realista para decir que se ha violado el cese al fuego, el armisticio que se había establecido. Bueno, a partir del 28, de acuerdo a lo que establecían los documentos, se fijaron 40 días de preparación para el inicio de las hostilidades y el 28 de abril se reanuda, del año 21, se reanuda la guerra. Quizás aquí es importante destacar la importante campaña militar que realizó el general José Francisco Bermúdez, quien desde el oriente del país va a comenzar un avance sobre la ciudad de Caracas, va a obtener importantes triunfos y va a lograr controlar por algunos momentos la ciudad de Caracas. Va a salir en persecución de las tropas realistas y en la ciudad de La Victoria debe retroceder porque el ejército realista recibe el apoyo de la caballería del general Morales y eso hace que el general Bermúdez se repliegue sobre Caracas y finalmente nuevamente retroceda hacia la zona oriental del territorio y hace que los patriotas, los realistas puedan controlar nuevamente la ciudad de Caracas. Ahí se va a producir el día 23 de junio en la zona del Calvario, casi muy cerca al centro de Caracas, se va a producir un combate donde los patriotas van a salir derrotados, donde el general Bermúdez va a salir derrotado, pero la significación de esta campaña va a ser que logró la división del ejército realista porque una parte importante de las tropas debieron ir a apoyar al coronel Pereira y a retomar la ciudad capital. Entonces este hecho va a ser un elemento significativo de cara al enfrentamiento en Carabobo. Mientras eso va ocurriendo, mientras las tropas, el ejército realista se va dividiendo de esa manera, contrariamente el ejército patriota se va cohesionando, se va unificando. Bolívar avanza desde Guayana, desde el sur, Páez lo va a hacer desde Apure, Urdaneta lo va a hacer desde Maracaibo, se va a liberar la provincia de Coro, se va a tomar Barquisimeto y el coronel Cruz Carrillo va a avanzar sobre Yaracuy, de tal manera para poner en jaque a el castillo de Puerto Cabello, de tal manera que hay un avance importante y las tropas patriotas terminan concentrándose en la ciudad de San Carlos alrededor a mediados del mes de junio y desde allí avanzarán hacia la zona de Taguanes, desde donde el día 23 y el 24 en la mañana Bolívar va a hacer un reconocimiento del campo de batalla, va a ver el despliegue de las tropas realistas y se va a plantear una estrategia que le permitía, con la cual le permitió desbordar la organización que había planteado el general Miguel de la Torre. Esto ocurrió, digamos, accediendo al campo de batalla por un terreno, un camino de muy difícil acceso, de bastante complicaciones para el despliegue de tropas, como es el Paso de la Mona. El abordaje, la penetración al campo de batalla por este estrecho camino significó una sorpresa para el ejército realista, desbordó toda la organización estratégica que se había planteado el general Latorre e hizo que la batalla, digamos, pudiera decidirse en un tiempo relativamente breve. Todas las estimaciones dicen que la batalla no duró más de una hora y donde no todas las tropas patriotas entraron en combate, lo cual demuestra la efectividad de la táctica que se planteó el Libertador. Bueno, el nivel de desorden de las tropas realistas fue tal, una parte de la caballería huyó por la vía del Pao, otra parte, el batallón Valencey, se retiró, hizo un retiro ordenado y estratégico que le permitió ingresar a Puerto Cabello el día 25 y el coronel Pereira tenía posesión de la ciudad de Caracas, de tal manera que
Esto lo que demuestra es que no es cierto que el triunfo en Carabobo significó el fin de la guerra. Esta se va a prolongar por al menos por 2 años más y va a terminar efectivamente en el año 1823 después de 2 triunfos importantes. ¿Cuáles son estos 2 triunfos? El que ocurre el 24 de julio de 1823, que es la famosa batalla naval del lago de Maracaibo, en la cual las tropas patriotas comandadas por el almirante José Prudencio Padilla logran derrotar a las tropas realistas comandadas por el almirante Ángel Laborde. Y entre el 4 y el 7 de noviembre del año 23 va a ocurrir la toma del castillo de Puerto Cabello, en la cual el general José Antonio Páez va a dirigir un ataque por mar y por tierra y va a lograr la rendición de los últimos reductos del ejército español que estaban atrincherados en el castillo de Puerto Cabello. Con esos 2 triunfos militares realmente pudiéramos decir que concluye la campaña de Carabobo. Ahora, visto en una perspectiva más amplia, Carabobo fue solo un episodio de carácter militar, es decir, un enfrentamiento que, digamos, logró la derrota en esta dimensión que estamos planteando de mediana y larga duración, pero que no logró resolver los dramas sociales que estaban subyacentes y que habían alimentado el proceso de emancipación venezolano. Por ejemplo, la lucha por la igualdad de los pardos y la lucha por la libertad de los esclavos. Ambos conflictos van a permanecer después de Carabobo, van a permanecer aún después de 1830 creada la República de Venezuela y van a ser de alguna manera el germen de la inestabilidad política del siglo XIX venezolano. A partir de 1830 la igualdad de los partos va a ser maquillada bajo la figura de propietario, es decir, si se demostraba un oficio decente y conocido y se evidenciaba que se era poseedor de propiedades y de un ingreso determinado, un ingreso anual determinado, se podía tener acceso a derechos políticos, es decir, ser considerado ciudadano. Y en el caso de la libertad de los esclavos, hay que esperar hasta 1854 cuando ocurre el decreto de abolición de la esclavitud del general José Gregorio Monagas. Sin embargo, ambas medidas son medidas que no resuelven totalmente el problema, porque por ejemplo en el caso de los esclavos, si bien es cierto que se otorga la libertad en términos jurídicos, en términos laborales, en términos sociales, seguían siendo explotados a través de figuras nuevas como el peonaje y otras figuras importantes, la medianería, la parcería, que eran elementos nuevos de explotación, lo cual significaba que no se había superado los dramas sociales que alimentaron el proceso de emancipación. La tierra continuaba siendo controlada por grupos oligárquicos y el latifundio era una realidad para ese tiempo y lo continuó siendo mucho después, incluso hasta las primeras décadas del siglo XX. De tal manera que, visto en la dimensión social, Carabobo no resolvió esos dramas. Y visto en una perspectiva más amplia, digamos, en la perspectiva del país, también uno se percata, por ejemplo, que la dominación del Imperio Español fue de alguna manera sustituida por la influencia y el avance cada vez más evidente de la corona británica, que se evidenciaba en, por ejemplo, el proceso de ocupación continuo, permanente de la Guayana venezolana, el territorio Esequibo, y que va a terminar con el famoso laudo arbitral de París de 1899. Y en la pretensión que tuvieron un grupo de venezolanos de convertir a mediados del siglo XIX, de convertir a Venezuela en una especie de protectorado británico. De tal manera que estos factores nos indican que la dependencia, la emancipación, para establecer la diferencia que introduce el profesor Vladimir Acosta, la diferencia entre independencia y emancipación, en el sentido de que
con Carabobo alcanzamos la independencia, pero la emancipación fue un proceso que todavía está pendiente. Y precisamente esa emancipación, digamos, verdadera, real, en el siglo XX, la pretensión de nuevo coloniaje que pretendió establecer la corona británica fue sustituida en el siglo XX, luego de la aparición del petróleo, por la influencia y la dependencia tecnológica, comercial, cultural de los Estados Unidos, al punto que, parte de eso explica la coyuntura en la que estamos actualmente viviendo hoy. Nosotros estamos siendo víctimas de un proceso de agresión ilegal, arbitrario, que está al margen del derecho internacional, y en parte ese proceso, digamos, de bloqueo se facilita por esa dependencia que se estableció a todo lo largo del siglo XIX. De tal manera que lo que significa Carabobo hoy, el proceso, la conmemoración del Bicentenario de Carabobo, las luchas que se libraron en el siglo XIX, adquieren hoy una significación mucho mayor, mucho más emblemática a la luz de este conjunto de agresiones, de este conjunto de despojos arbitrarios de nuestros activos, de bloqueo de nuestras cuentas, de violación del derecho internacional cuando se ocupan nuestras sedes diplomáticas, y lo que demuestra, a lo que nos convoca el Bicentenario de Carabobo en medio de esa coyuntura, es a levantar las banderas por las que lucharon los héroes del siglo, los héroes y las heroínas del siglo XIX, y a mantener más vigente que nunca ese proceso de verdadera libertad y alcanzar la verdadera emancipación por la que tanto lucharon nuestros próceres en el siglo XIX. De tal manera que esa es la significación de Carabobo a los 200 años de ese proceso, y el mensaje que debemos estar llamados a difundir en los espacios educativos donde nos movemos. Tratar de conquistar, tratar de avanzar en la verdadera emancipación y garantizar la libertad que nos legaron los libertadores en el siglo XIX. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.